Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este acto en el cual las madres van a hacer entrega de su pañuelo, su máxima distinción, al periodista Pedro Brigger, para quien pido un fuerte aplauso. No necesitan presentación, pero también se encuentra aquí presente Pablo Yonto, colega de Pedro, abogado de derechos humanos, quien el 30 de abril de este año también recibió el pañuelo de las madres. Eve, por supuesto, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. También están presentes familiares y amigos y colegas de Pedro que por supuesto querían ser parte de esta celebración, de esta fiesta compartida, como es siempre la entrega del pañuelo. Les quiero contar también que estamos transmitiendo en vivo este acto a través de las redes sociales, en simultáneo también con las redes sociales de Pedro, con la agencia Nodal, así que estamos transmitiendo este evento para muchos más compañeros y compañeras que están participando a través de esta transmisión. Las madres decidieron entregar el pañuelo a Pedro Brigger, valorando su compromiso con el pueblo y su labor para comunicar a aquellos que otros no dudan en silenciar. Así lo decidieron, lo acordaron, y por eso estamos aquí reunidos para compartir este momento. Y decidieron entregárselo hoy, 22 de agosto, que es una fecha emblemática por varias razones. Un 22 de agosto de 1951, Eva Perón, Evita, hacía su renunciamiento histórico a la vicepresidencia de la Nación en un acto recordado en el entonces Ministerio de Obras Públicas, ubicado en la avenida 9 de Julio y Belgrano. Un 22 de agosto de 1972 se producía también la masacre de Trelew, cuando 16 compañeros revolucionarios fueron fusilados en la base Almirante Sar de la Armada, en Trelew, en Chubut, una provincia que en estos momentos es otra vez célebre por desapariciones forzadas de personas. Y se dio ese fusilamiento una semana después de que 22 compañeros hayan fugado del penal de Rawson en una medida de unidad en la lucha que quedó impregnada en la memoria de todo el pueblo. Y un 22 de agosto de 1979, las madres decidieron conformarse o concretaron ese día su constitución como asociación. El 22 de agosto de 1979, en la ciudad de La Plata, nació la Asociación Madre de Plaza de Mayo. En un hecho que fue fundante sin duda, pero que tampoco estaba exento de montones de riesgos por el contexto que implicaba hacerlo en esa época, un año y medio después, casi 2 años después de haber hecho su primera marcha en Plaza de Mayo. Así que se trata de una fecha significativa y hoy va a quedar también en la historia de las madres, del pueblo y de aquellos que luchan, la entrega del pañuelo blanco, el símbolo de rebeldía, de dignidad y de lucha que las madres hacen entrega hoy a Pedro Brigger. No han sido muchas personas las que tuvieron el privilegio de contar con este reconocimiento. Pablo Yonto es una de ellas, y me gustaría nombrarle algunos de los otros y otras que han recibido esta distinción: Hugo Chávez Frías, Rafael Correa, Teresa Parodi, Néstor Kirchner, Evo Morales, el Papa Francisco, Fidel Castro, Cristina Fernández de Kirchner, Víctor Hugo Morales, Dilma Rousseff, Florencia Saintut, Ana Jaramillo, Mario Seco, Víctor Santamaría. Es una lista que excede a estos nombres, pero no mucho más, porque las madres debaten y discuten mucho antes de tomar estas decisiones, que significa, insisto, su máxima distinción. Yo le quiero dar la palabra en primer lugar a Pablo para que nos cuente qué significó para él, qué significa recibir el pañuelo, un poco para anticiparle a Pedro lo que va a vivir en unos minutos. Bueno, buenas tardes madres, buenas tardes compañeras, compañeros. De nuevo el agradecimiento por
darnos este espacio y lugar para contar o decir algo. Por supuesto, transmitirle a Pedro que algo que Pedro sabe, pero que hay que remarcarlo, ¿no? Cuando uno recibe de las madres algo, que no es solo el pañuelo, porque el pañuelo sin duda es el ícono, el símbolo, pero de las madres uno ha recibido durante años y años, sobre todo enseñanzas, y no cualquier enseñanza, sino sobre todo las enseñanzas de coraje, de dignidad, de resistencia, de transitar caminos que cuando uno los ve difíciles, las madres están allí adelante señalando el camino que también hay que seguir, el que nos parece difícil también hay que seguirlo. Por eso el pañuelo sin duda, Pedro, te va a dar más fuerza de la que tenés, y tal vez no tanto por las madres, sino por los hijos y las hijas de las madres. Uno cuando agarré ese pañuelo, lo primero que pensé, y lo había dicho en la plaza, es en esas pisadas de las madres en la plaza. Si uno pusiera el oído sobre las baldosas, escucharía, más allá del reclamo de las madres, escucharía las voces de los hijos y las hijas en cada lucha que vivieron en los 50, en los 60, en los 70, ¿no? Esos hijos y esas hijas son nuestra guía también, y uno al recibir el pañuelo recibe sin duda esa fuerza potenciada de las madres y de sus hijos. Y nosotros tenemos el deber, la obligación de continuar esa lucha de sus hijos. Y Pedro, que para nosotros es un referente muy, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tal vez Pedro se imagine, porque siempre nos preguntamos, yo doy clases en la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata, siempre nos preguntamos con docentes y con los alumnos y alumnas, ¿qué sería de nosotros como ciudadanos si no tuviésemos la información internacional que desde hace tiempo nos brinda Pedro? Pero además, ¿qué sería de nosotros como periodistas si no tuviésemos ese ejemplo para poner? Cuando nos dicen, sobre todo cuando se analiza lo que ocurre día a día en los otros países que no son la Argentina, y que no es poco, y que no son pocos, bueno, pero ¿quién hace eso que ustedes dicen? ¿Quién hace eso de contarnos lo que los otros no nos cuentan que pasa en el mundo? Pedro, ahí tienen el ejemplo. No, pero bueno, otro, y sí, nos cuesta nombrar otro. Las hay también, porque hay muy poquitos periodistas que hacen internacionales y que se animan a hacer lo que hace Pedro. Por eso recién cuando tomábamos un café y decía, bueno, pero yo cuento 20 muertos acá y nadie los cuenta en otro lado, 30 muertos allá, y habla de Siria, de Afganistán, de Irak, de territorios que nosotros tenemos que buscar el mapa para encontrarlos. Y él dice, ya como que parece que cansara, ¿no? No aflojes, Pedro, No aflojes nunca de contar lo que pasa en esos lugares, porque nunca lo vamos a leer ni en Clarín, ni en La Nación, ni en los grandes medios televisivos, y tampoco, aunque no nos parezca, tampoco en las redes sociales, porque no es que las redes sociales están bramando por esa información, no, lo necesitamos a él y necesitamos a los compañeros y compañeras que siguen ese ejemplo. He trabajado en varios medios y por supuesto he trabajado en el Gran Pulpo, en Clarín, y ahí uno ha visto decaer las secciones internacionales. Yo viví la época en que en las secciones internacionales de alguna manera predominaba, por ejemplo, la información de Latinoamérica. Y hoy la cosa se dio vuelta. Encontrar una información de lo que pasa en alguno de los países de nuestra Latinoamérica, salvo que sea para pegarle a Venezuela, o pegarle a Brasil, o pegarle a Ecuador, o pegarle a Bolivia, nada, ni de lo bueno ni de lo malo, no informan directamente. Y estos, son lecciones que uno quiere transmitir a partir de verlo a él, en todos los esfuerzos radiales o televisivos o textos para contar y enseñarnos lo que ocurre. Por eso, Pedro,
no aflojes, por más que no parezca que no te damos bola, parezca que nadie se conmueve con muchas cosas que contás y decimos, pero ¿dónde está pasando? ¿Dónde están esos muertos que contás? ¿Y dónde están esas rebeliones y esas elecciones que de pronto ha ganado algún sector revolucionario y que nosotros no teníamos idea? O las mujeres que están luchando con el pueblo kurdo, o etcétera, etcétera, tanto de lo que cuenta y nos enseña. No aflojes ni un centímetro. Y este pañuelo seguro que te va a dar mucha más fuerza para que no aflojes. Gracias, Pablo. Bueno, yo quería contarle brevemente, todos y todas conocemos la labor de Pedro, pero bueno, también sería importante poder hacer algún breve resumen de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, de su recorrido. Es periodista, es además sociólogo, es profesor universitario, ha escrito cantidad de libros sobre cuestiones de política internacional, es un analista de política internacional, ha desarrollado y ha participado en diversos medios gráficos, fue parte fundamental del ya mítico Visión 7 Internacional, programa de sábados al mediodía en la televisión pública. Durante muchos años iba antes y en algunos momentos después del programa de las Madres, programa que hicieron hasta el año 2016, pero además era columnista de política internacional del noticiero, de Visión 7 de la televisión pública, hasta que en el año 2016 el actual gobierno decidió censurarlo y sacarlo de su programación, quitar el programa y sacarlo además del staff de miembros de periodistas que integraban el noticiero. También, como todos lo escuchamos habitualmente, y es parte de Marca de Radio, el programa de Eduardo Aliberti. También los sábados a la madrugada están demoliendo fronteras en Radio 10. Quizás lo que menos se conozca representa la faceta más interesante también de Pedro, que tiene que ver con Nodal, esta agencia de información, noticias de América Latina y el Caribe. Una agencia que es un insumo indispensable para los periodistas, pero no solo para los periodistas, sino también para el público en general, para cualquiera que esté interesado en estas cuestiones que nombraba recién Pablo, que además van constituyendo una agenda por fuera de la que marcan las agencias internacionales. Así que ahí se despliega en la dirección de ese portal y en sus distintas ramificaciones, como Nodal Cultura, Nodal Tecnología, permiten ver también la dimensión de distintas cuestiones que pasan en América Latina y el Caribe. Por esto, pero no solo por esto, sino por cómo realizó estas labores en estos lugares, por sus armas, que son el compromiso, la honestidad, la investigación, la formación, es que las madres lo están homenajeando. Así que tengo el gusto de poder darle la palabra a Eve para que pueda explicar los motivos de por cuáles las madres están honrando hoy a Pedro Brigger. Antes de empezar, quiero decir que toda la gente que está afuera, que entre, que hagan un caminito para el fondo, acá en el costado, para que no se queden afuera. Acá en el costado también hay lugar. Pasen, hagan lugar para que estemos todos amuchaditos, que es lindo. Cuando las madres decidimos empezar a dar el pañuelo, fue hace unos cuantos años, uno de los primeros que le dimos fue a Fidel. Y decidimos porque a veces hasta la misma persona hablaba del pañuelo. Y voy a contar algo que nunca conté. Que cuando lo fuimos a ver a Fidel, él me dijo, el pañuelo te queda muy bonito, pero me quedaría más bonito si me lo das a mí. Y yo me quedé, viste, porque él estaba con la gorra, esa gorrita que se ponía de militar, y le digo, ¿pero me lo decís en serio? Y sí, como no, y ahí nomás me lo saqué y se lo di. Sin haber hablado con las madres, sino haberlo previsto como si fuera un premio, no sé, o un reconocimiento. No me gusta hablar de premio, un reconocimiento. Imagínate, Fidel, que para mí era un monstruo, que no, y que la primera vez que fui no me quiso recibir, Fidel.
porque cuando vino la prensa a preguntarme qué le iba a decir, yo se me ocurrió decirle, como digo siempre lo que pienso, que yo le iba a preguntar a Fidel que por qué le había dado la mano a Alfonsín, que Alfonsín con esa mano había firmado obediencia de vida y punto final. Y por supuesto que después no me recibió, porque mira lo que le iba a preguntar. Pero a mí solo se me ocurren esas cosas. Así que la primera vez no me recibió. La segunda vez fue de mucho cariño, de mucho afecto. Después fueron tantas otras veces que nos vimos. Y es un reconocimiento porque, como hacemos todas las madres, nada es tan pensado ni tan meditado. Y a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que sin haberlo pensado profundamente, ni haber hecho locubraciones, lo que nosotros hacemos con este pañuelo, además de un reconocimiento por el trabajo, la humildad de Pedro, que es el tipo más humilde que conozco, y siempre se queda ahí, no hace nada, porque no lo conocen tanto la gente porque es lo más humilde que hay, y es un trabajo impresionante que hace. Y nosotros lo que estamos haciendo, y le damos por eso mucha importancia, es que estamos traspasando la lucha. Porque esta lucha de las madres y esta plaza de las madres no tiene que terminar. Porque 40 años, cada jueves, reafirmar y tener un sitio para hablar, para denunciar, sin miedos, con palizas, con cárcel, con gases, con caballos. Nos pasó de todo. No es que lo hicimos porque era fácil. No. Y para nosotros, traspasar el pañuelo y traspasar la lucha, también es traspasar la lucha de los hijos. Es darle algo de lo que ellos, porque como cambia el tiempo y cambia todo, también cambian las luchas y cambian las formas de las luchas. Pero es necesario siempre tener un grado de corazón revolucionario, tener un amor por el pueblo, pensar en el que menos tiene. No importa si a veces se equivoca al votar, pero es porque nosotros no fuimos capaces de enseñarle y de decirle por qué tenía que votar para acá y no para acá. La lucha de clases nos está interpretando como corresponde, y ese pañuelo tiene que servir para eso, para que el pañuelo tenga gestores que continúen con esta cosa tan impresionante, que es que durante 40 años, todos los jueves, las madres tengamos algo para decir en la plaza. Y pasaron muchas cosas en la plaza que ustedes no conocen. El día que decidimos hablar en la plaza, porque además de marchar decíamos nos tienen que escuchar, y solo había cantitos y canciones que hacía Eduardito y sigue haciendo Eduardito, debe estar por ahí, porque Eduardito siempre está. Y entonces decidimos hablar las madres. Pero claro, no había muchas madres que quisieran hablar. Y algunas, bueno, que hable un día cada una, dijimos. Bueno, y un día salió una madre que dice yo, que mi hijo estaba en la querida escuelita de mecánica de la Armada y casi morimos todos. Y como, ¿cómo dice querida la escuelita de mecánica de la Armada? ¿Esta mujer dónde está parada? Y que trabajaba ahí el hijo, una cosa terrible. Y nada, ahora elijamos y vemos qué va a hablar cada madre. Dice, bueno, ¿qué te parece si cada tanto habla un político? Bueno, entonces le dijimos a Luis Zamora, el primero que elegimos. ¿Qué dijo Luis Zamora? Que desde esta plaza pedía hacer un sindicato para la policía. Dije, ay, la policía nos caga palo sin tener sindicato, con un sindicato no queda ni uno acá. Así que por eso decidimos hablar a algunas madres que nos animábamos, aunque nos equivocábamos las madres. Tuvo muchas cosas la plaza. Ahora que tenemos marcha de la resistencia, la marcha tiene todo, tenemos carpa, tenemos catering, tenemos de todo lo que necesitábamos, escenario, pero las marchas primeras no había nada, ni baños, porque todos los baños de alrededor los cerraban, ni baños teníamos. Así que con los pies ampollados, marchando realmente. Entonces la plaza se conservó con mucho tesón y con mucho proyecto de futuro. Las madres nunca retrocedimos, nunca. El pasado nos empuja porque son los hijos. El pasado nos lleva adelante. El pasado nos lleva a que no los abandonemos, que no los dejemos, que reivindiquemos su lucha. Pero también nos impulsa a no llorar, a no arrodillarnos. Y si alguien es un hijo de mil putas, le decimos que es un hijo de mil putas. Y no importa decir malas palabras.
Yo soy una mujer del pueblo y hablo como habla el pueblo. Y digo las malas palabras, todas las palabras, boludo, tarado. ¿Cuántas cosas decimos todo el día en la casa? Entonces, ¿por qué después tenemos que ser señoras finas? No somos señoras finas. Las madres venimos todas de mujeres de laburantes, somos que todas hemos trabajado, hemos estado teniendo una casa adelante, llevando una casa adelante. Entonces no nos podemos convertir en señoras prolijitas. No, somos esto que somos. Podemos estar sin comer, podemos hacer una huelga de hambre, podemos ampollarnos los pies de caminar y podemos llenarnos la boca de decir que toda la vida hemos defendido a nuestros hijos. Y no permitimos que nadie los critique, porque ellos no están para ser criticados. Y vamos a reivindicar su lucha y vamos a tratar de hacer todo lo que ellos quisieron hacer. En otros tiempos, de otra manera, claro, no es lo mismo. Esta casa está llena de ellos. Nosotros estamos llenos de nuestros hijos. Pero no somos mujeres ni que nos arrodillamos, ni pedimos perdón, ni pedimos... Ahora estamos con una lucha tremenda con la universidad. Y la vamos a llevar adelante y la vamos a seguir peleando. Y eso tiene que ver con el pañuelo. El pañuelo es lucha, el pañuelo es el abrazo de los hijos. Ahora el 7 de octubre vamos a ir a Luján porque es el primer día que lo usamos, en Luján, en la caminata a Luján. El pañuelo tiene que ver que ha cruzado el océano y ha llegado a montones de madres del mundo que usan el pañuelo. Muchas blancos y algunas de otro color, depende de lo que pase. El pañuelo no se quedó acá. El pañuelo cruza el mundo. Está en África, está en partes que a veces parecen increíbles. Hace poco vino un coreano, que me arrepentí de no haberle pedido, se dedicó todo el tiempo en analizar las consignas de las madres. Y en esas consignas decía él que como las madres, ¿quién las hacía? Le digo, nosotras. Dice, ¿cómo puede ser que en tan pocas palabras digan tanto? Yo hace años que las analizo y no se me ocurrió pedírselas. Y me dio pena porque quería ver qué pensaba un coreano, ¿no? Que parece que, qué sé yo, que están lejos. Pero no, parece que todos tenemos los mismos problemas. Así que, nada, estamos orgullosas de poder abrazarlo a Pedro y a todos los que le hemos dado el pañuelo, porque para nosotros el pañuelo es eso. Esto es una cadena que no se tiene que romper y el pañuelo es una cadena que tiene que seguir funcionando para que en esta patria alguna vez aprendamos a votar, para que en esta patria alguna vez dejemos la prepotencia y ese orgullo que tienen algunos políticos, falso orgullo, para que la política no sea un escalón para llegar a un cargo, para que la política sea lo que cada uno haga cada día para que viva mejor el otro, no nosotros mismos. Y cuando el otro viva bien, también vamos a vivir nosotros. Y Pedro trabaja para eso, trabaja para un mundo oculto por el sistema capitalista. Y él lo destapa y nos muestra. Acaban de matar a 100 sirios. ¿Quién se lamenta? Estamos hablando de los españoles, porque parece que los españoles, que sí lamentamos que los maten, valen más que 100 sirios que nadie sabe hoy quiénes son y que tienen cientos de familiares que los están llorando. Y Pedro hace eso, nos muestra el horror en otros lugares y nos enseña también a querer y a ver cómo los yanquis, que fueron los únicos que tiraron la bomba atómica, nos hacen creer que otros tienen bombas para seguir matando. Así que estamos honradísimas hoy con la visita de Pedro y de su compañera que están acá. Estamos honradas de que haya venido Pablo. Siempre tratamos de que venga alguien que recibió el pañuelo, pero más honradas estamos porque haya tantos compañeros que un día como hoy, que hay tanto que hacer y donde se agarraron a las piñas los trabajadores en Plaza de Mayo y tuvieron que adelantar 1 hora y media el acto. Nosotros acá estamos agarrados unos con los otros, de la mano, con el corazón, trabajando y peleando para que esta CGT, esta que hay ahora, se disuelva con un poquito de coraje. Así que
Pedro, te pedimos así un poco más de sacrificio, no sé, yo sé que tu profesión no es un sacrificio, pero te pedimos que no nos dejes, que no nos abandones, porque no sabes cuánto esperamos tu palabra, los que sabemos que sí, que hay lugares tan insólitos donde los pueblos sufren muchísimo. Así que ustedes, compañeros, gracias por estar a esta hora, que lo hicimos temprano porque él es muy responsable y tiene el programa de televisión y tiene que llegar a horario. Así que gracias por venir, por estar. Esta casa es de todos, es de ustedes, es la casa del pueblo. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Está subiendo Rosita, que es la madre que borda el pañuelo y que le entrega el pañuelo a Pedro. Y ahora también tenemos un regalito para la compañera que suba al escenario, que le vamos a dar un regalito. Porque ella también pone su parte, ¿eh? Y ahora sí le vamos a pedir unas palabras a Pedro para que nos pueda compartir unas cuantas. ¿Cómo se hace para hablar después de esto, no? No es fácil. Y ustedes saben que yo tengo la palabra fácil. Cuando me llamaron y me dijeron que me querían entregar el pañuelo, lo primero que me surgió fue ese título de esa película, gran película de Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y la verdad que me siento apabullado por tanto cariño, no por el compromiso con la lucha, eso tal vez es lo más sencillo, ¿o no? Pero sí la magnitud del compromiso. Y sin lugar a dudas que lo asumo como lo asumí siempre. Y es verdad que a veces las casualidades y las vueltas de la vida hacen que haya fechas simbólicas, momentos. Acá se mencionó el 22 de agosto. Y estoy rodeado de tantos amigos y amigas, de algunos de toda la vida, algunos que ni siquiera viven aquí, que nos conocemos desde hace años. Y pensaba, ¿qué puedo decir frente a esto que es efectivamente tan fuerte de ver a las madres
aquí, de verla siempre. Y alguien escribió en Twitter algo que me gustó mucho, y a veces las redes sociales tienen estas maravillas, que yo iba a valorar esto mucho más que un Pulitzer. Y es verdad, no se equivocó la persona que escribió eso. Y a mí todavía me asombra muchas veces cuando estoy en alguna marcha o estoy en la plaza y se me acerca alguien y se asombra de verme. Y mi respuesta por lo general es: yo siempre estuve aquí. Lo que pasa es que no me veían porque no salía en televisión, pero siempre estuve aquí. Y además, juntando algunas vueltas de la vida, algunas fechas, pensaba y quería compartir con ustedes algunas experiencias, historias que algunos conocerán, otros tal vez no, porque no hay ámbito donde uno las pueda contar, y este sí es un ámbito. Y claro, el 22 de agosto para nosotros es una fecha simbólica. Yo tenía 16 años en 1972 y, aunque no lo crean, yo soy muy desmemoriado. Los que me conocen saben que esto es así, pero es una de las pocas fechas que yo recuerdo con mucha fuerza de mi adolescencia. No recuerdo el Mayo francés, a duras penas recuerdo el Cordobazo con las imágenes de Sergio Villarroel, y qué lujo poder compartir ahora con el hijo o con los hijos de Sergio esta profesión. Pero sí recuerdo el 22 de agosto de 1972 con mis 16 años, que me impactó mucho. Y las vueltas de la vida hacen que nos encontremos acá un 22 de agosto 45 años después. Y también recuerdo, con algunas imágenes que se me cruzan, esto que yo le contesto a gente a veces, que yo siempre estuve aquí. Una marcha de la Resistencia que llovía bastante, y en un momento determinado que llovía mucho, yo estaba solo dando la vuelta a la pirámide, absolutamente solo. Por aquellas circunstancias, las madres tal vez, algunas se habían puesto en un costado a descansar, no había tanta gente en ese momento porque llovía mucho, y lo recuerdo, porque claro, yo no estaba en televisión, por eso mi respuesta, ¿no? Yo siempre estuve aquí, incluso marchando solo en un momento. Al fin y al cabo había que continuar con la marcha, y creo que esto tiene que ver con lo que Eve dijo de continuar. Y para mí las madres simbolizan la palabra resistencia, y para mí la palabra resistencia se entrecruza con muchos factores en mi vida, y también con los pañuelos. Yo crecí en una familia de padres judíos que se tuvieron que ir de la Alemania nazi, y aunque ellos no eran militantes ni eran de izquierda, mamé de ellos lo que fue el sufrimiento de tener que salir por haber sido perseguidos, y de chico a mí se me grabó que había que resistir al nazismo y había que resistir todo aquello que oliera a discriminación, que es lo que me hace estar siempre del lado del más débil. Y a mí me queda muy claro quién es el más débil, y siempre trato de estar del lado del más débil. Y también se me grabó a fuego algo que dije hace poco también en televisión respecto de los racistas, los neonazis, nazis, como lo llamemos en Estados Unidos. Con los nazis no se dialoga, los nazis se los combate. Y eso es algo que yo mamé de muy pequeño. Y la resistencia tiene que ver con el combate, por supuesto con todas formas de combate, y tiene que ver con este legado que nos van transmitiendo las madres. Y por supuesto que me siento inmensamente apabullado, y vuelvo a mi primera frase de qué he hecho yo para merecer esto, cuando Eve cuenta a las personas que le dieron el pañuelo. Yo la oportunidad que tuve de estar al lado de Fidel Castro, me quedé mudo, ¿no? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué podía hablar? Yo no tenía nada ni para decir, ni para hablar, sencillamente me quedé mudo porque me sentí muy chiquitito frente
frente a la historia y así, por eso mi respuesta también cuando me dijeron que me iban a dar el pañuelo de las madres, porque yo me siento muy chiquitito al lado de todas ellas. Y la palabra resistencia para mí se fue forjando y entrecruzando con los pañuelos, como les decía. Para mí, uno de los primeros símbolos de resistencia, ya un poco más grande, fue cuando descubrí el pañuelo de los palestinos, la kefía. Para los que no lo saben, yo viví muchos años en Israel. Yo me fui a los 18 años recién cumplido, cuando terminé el secundario en 1973, por voluntad propia me fui a vivir a Israel, y una de las primeras cosas que descubrí fue el pañuelo de los palestinos. Yo me quiero fácil. No. Lo que pasa es que también están presentes a mí dos amigos entrañables, Jacob y Lea, que me abrieron los ojos respecto de ese pañuelo palestino. Por circunstancias de la vida están acá presentes. Y bueno, son cosas fuertes. Y el pañuelo de los palestinos a mí me abrió los ojos y me hizo ver lo que era la resistencia en contra de la opresión y lo que implicaba ser minoría frente al racismo, la discriminación, la opresión y la matanza de los palestinos. Y la kefía palestina para mí se convirtió justamente en eso, en un símbolo de resistencia que después se fue entrecruzando con otros pañuelos, por eso digo las casualidades de la vida. Y allí aparecieron los pañuelos de las madres, porque yo vivía en Israel cuando se dio el golpe en 1976 y desaparecieron algunos amigos y comencé a conocer la lucha de las madres y lo que significaba estando afuera y viendo lo que se comenzaba a saber, lo poco que se comenzaba a saber de las madres. Y ese pañuelo, esa resistencia de las madres en 1978 tuvo un momento muy fuerte cuando fue el Mundial. Yo fui uno de los pocos que adhería al boicot al Mundial y que además quería que ganaran los holandeses, sin lugar a dudas. Tenían que ganar los holandeses porque eso podía implicar un golpe a la dictadura. Y yo estaba mucho en contacto en ese momento de Israel con Francia, donde ya habían llegado bastantes argentinos también a Israel. Y ahí había un movimiento muy fuerte por el boicot a la dictadura y a mí me impregnó porque ese boicot a la dictadura justamente lo que implicaba a través del Mundial era la solidaridad con las madres. Y si sigo pensando en pañuelos, más o menos para la misma época descubrí otro pañuelo que fue muy fuerte, que fue el pañuelo sandinista, que en 1979 entró en Managua por sobre los camiones. Y ahí Pablo, que antes hablaba de las cosas que yo cuento, tal vez las negativas, o mostrar lo que otros ocultan, también fue y es mostrar esas alegrías, porque aquellos muchachos que llegaban sobre camiones a Managua el 19 de julio de 1979 representaban la alegría en un momento muy difícil para América del Sur, especialmente, que estaba atravesado por dictaduras. Y a mí me pegó muy fuerte ese pañuelo y me pegó muy fuerte aquel poema de Tomás Borges, Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, que creo que simboliza lo que las madres fueron pariendo en ese momento y que transmiten como legado, no la venganza, sino justamente la construcción permanente de un mundo mejor. Y es verdad lo que decía Eve en un momento, que el pañuelo y la figura de las madres atravesó las fronteras, tal vez mucho más de lo que ellas a veces saben o pueden imaginarse. Y como yo miraba mucho lo que pasaba con los palestinos, por el lugar donde yo estaba, yo volví a la Argentina en
en el 84, miraba mucho al Líbano, donde también hubo miles de desaparecidos y miles de madres que tomaron el ejemplo de lo que significaba el símbolo de las madres en la Argentina. Y yo no sé cuánto las madres conocen la historia de las madres del Líbano, han recorrido tanto y tienen tanto contacto que probablemente sí, pero tal vez muchos de los que están acá no lo saben, pero en el Líbano los israelíes construyeron verdaderos campos de concentración, un campo que se llamaba Al-Ansar, una cárcel que se llamaba Hiam, que después, vueltas de la vida, pude ir y visitar en el sur del Líbano y ver lo que era eso, lo que era ese campo de concentración, y yo no podía dejar de hilvanar la resistencia de aquellos que se oponían en el sur del Líbano a la ocupación israelí, la resistencia de los palestinos, el pañuelo, la resistencia de las madres. Y como yo no vine a hacer un discurso político, sino a transmitir el agradecimiento y lo que significan los pañuelos para mí, voy a cerrar también con otro pañuelo, ya que jugamos un poco con el pañuelo de las madres, el pañuelo de los palestinos, el pañuelo de los sandinistas, contando una anécdota que tiene que ver con otro pañuelo, que es el de la campaña por el aborto, que también es una campaña muy importante, el pañuelo verde ese que se está enarbolando por el aborto libre y gratuito. Y fíjense cómo las cosas se entrecruzan, porque yo conocí a una abogada de presos políticos que se llama Lea Zemel, que tuvo la valentía de defender a los palestinos ya en la década del 70, cuando era muy difícil defenderlos, y cómo las cosas se transmiten. Ella le había inculcado la libertad a su hijo, a quien llevaba a las marchas en esa época por el aborto libre y gratuito, y un día el chico quiso ir en pijama al jardín de infantes y ella le dijo que de ninguna manera podía ir en pijama al jardín de infantes, y el nene le dijo Aguf sheli shayach li apala hofshit hinam, que significa mi cuerpo me pertenece, aborto libre y gratuito. Y por supuesto el chico fue en pijama al jardín de infantes. Y quería cerrar con esto de la alegría, porque sabía que iba a provocar alguna sonrisa, retomando algo que dijo Pablo también y que dijo Eve, no de los muertos, porque yo trato de transmitir también experiencias alegres que tal vez no están en el centro de la escena. Y pude tener la oportunidad de transmitir muchas de estas experiencias. La aparición de un Chávez, entrevistar a Evo Morales por radio cuando era un dirigente sindical y muy pocos lo conocían, un Evo Morales, un Rafael Correa, un Lula da Silva y tantos otros que fueron apareciendo en esta Latinoamérica de los últimos años, y contar la experiencia de Podemos en España y contar la experiencia de Syriza en Grecia, más allá después de lo que suceda. Y creo que contar estas experiencias tienen mucho que ver con las madres, porque, como decía antes, las madres no transmiten venganza, transmiten justamente esperanza. Y creo que lo más importante que nosotros tenemos, que ellas nos transmiten, que yo siento, es el compromiso de seguir luchando por un mundo mejor. Y eso es esperanza. Bueno, ahora no se vayan, porque vamos a compartir un chocolate con churros, porque a esta hora no pegaba empanadas con vino. Entonces lo cambiamos por chocolate con churros.